Y ahora sí, nosotros nos despedimos. Llegamos al final de esta edición de Noticias a la Noche. Último día de este mes de junio y ya promediamos este año. Encaramos de otra manera lo que resta todavía del 2025. Nos vamos, pero quédense porque ya llega Nicolás Blanco, con quien dice que, Nicolás, te vemos. Mucho para compartir hoy. Por supuesto que sí, Ara, muchas gracias. Y como vos decías, ¿no? Primera mitad del año, momento de balance, de cierre, a ver cómo se viene la segunda mitad. Y de eso vamos a hablar con el gobernador de la provincia, que por supuesto está en los estudios de Canal 11 para compartir esta entrevista, para hablar de todos los temas de la actualidad de la provincia de Entre Ríos, del país, de lo que viene en este 2025. Terminó la primera mitad de año, el balance lo hacemos con el gobernador Rogelio Frigerio en la pantalla líder del 11 TV. Que tengas una excelente noche y por supuesto a seguir de cerca todo lo que pase durante todo el día, todas las jornadas en Canal 11. Nos quedamos viéndote, Nicolás. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, así arrancamos este cheque en este lunes 30 de junio. Sí, termina la primera mitad de año. Una mitad de año que tiene agridulce, si usted me permite, porque hay muchos temas de la actualidad que tienen que debatirse. Ha pasado la mitad del año y hay muchos inconvenientes que resolver. Vamos a estar hablando con el gobernador de la provincia de Entre Ríos de estos temas, ¿no? De los temas de la actualidad, de cómo está la provincia, de cómo se viene la segunda mitad de este 2025, en donde, entre otras cosas, está el tema de la recaudación, el tema electoral, varios frentes y el tema de los reclamos de los gobernadores. Los gobernadores se han juntado y han dicho a la nación: nosotros queremos, por favor, discutir y discutir en serio cómo se reparten los fondos, porque ha dejado de entrar mucha plata. Ustedes saben que la recaudación, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos tiene un 70% de componente de impuestos nacionales. Esos impuestos nacionales cayeron un 30% en el mes de mayo. También hay una caída en el mes de junio y hay una proyección a diciembre que estaría por debajo de un 4% respecto al año anterior, según los números del Ministerio de Hacienda y Economía de la provincia de Entre Ríos. Arranca mañana el cronograma de pago. Está confirmado el pago del medio aguinaldo entre el 16 y el 18 de este mes. ¿Qué va a pasar con las negociaciones de cara al segundo semestre? ¿Qué va a pasar con este tema que también fue un tema de discusión y que generó en los empleados públicos algún tipo de reclamo, como el tema de las horas extras? Bueno, un montón de medidas que tienen que ver con esto. Hay inversiones en la provincia, llegaron inversiones, hubo anuncios en las últimas horas que tienen que ver con algunas medidas de anuncios de inversión económica. ¿Esto alcanza? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Hay reducción? ¿Hay simplificación de impuestos para que no sea tan engorroso para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común? Bueno, de esto vamos a hablar, por supuesto. Quería ocuparme también en 2 minutos de algo que pasó hace unos días y que a mí realmente me preocupa mucho. Y es la defensa de nuestra Universidad Pública Argentina. Ustedes saben que en el Congreso de la Nación hay un proyecto que se están tratando, hay un proyecto que tuvo un tratamiento en la Cámara de Diputados, hay tratamientos en la Cámara de Senadores, hay distintas iniciativas. Yo creo que la Argentina tiene que ponerse de acuerdo. Los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo en algo. ¿Queremos universidad pública de calidad, gratuita y de ingreso? Mire, yo fui a la universidad pública y estoy acá gracias a la universidad pública. Y muchos en la familia de ustedes seguramente son los primeros en haber accedido a la universidad pública y haber recibido un título de universidad pública. La universidad pública nos iguala. La universidad pública nos da a todos la posibilidad de ascenso, de crecimiento, de pensar por nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos en un piso y más financiamiento a nuestra universidad pública. Que después habrá que tener más controles, evidentemente, sí hay que tener más controles. En todos los organismos hay que tener más controles. Pero me parece que no podemos desperdiciar y decir no al financiamiento de la Universidad de la República Argentina. Tenemos universidades, por ejemplo, que son catalogadas como las mejores 50 del mundo. La UBA, sin ir más lejos. Entonces me parece que todos tenemos que ponernos de acuerdo en algo, en un piso básico de financiamiento de la universidad pública. Porque no puede ser que se empiecen a querer ir los docentes porque no están cobrando, no reciben ningún tipo de incremento,
no hay una negociación, no hay financiamiento en la universidad pública. Escuché, por ejemplo, en las últimas horas, algunos dirigentes plantear esto de que no, bueno, la verdad que las universidades no quieren auditorías. Las universidades tienen auditorías, existen las auditorías. Y creo que ahí hay que hacer hincapié en últimos casos, a ver qué pasa con la plata. Pero no hay que desfinanciarla. Nuestros docentes tienen que estar en la universidad pública y en todos lados bien asalariados para que vayan a dar clases y que nuestros hijos reciban esa educación. Yo quiero que siga existiendo una universidad pública y voy a pelear para que siga existiendo una universidad pública de calidad. Los mejores profesionales han salido en muchos casos de la Universidad Pública Argentina. Nuestros médicos, todos los profesionales que usted ve están en esa posibilidad y yo quiero que sigan estudiando. Por eso usted me va a encontrar cada día, en cada momento, pelear por la universidad pública y de calidad. Porque fue la que a mí me dio la posibilidad de estudiar y la que a muchos de ustedes también. O a nuestros hijos le va a dar la posibilidad de estudiar. Yo quiero que mis hijos, uno de ellos empezó la universidad pública y quiero que siga en la universidad pública. Y voy a pelear por eso. Así que sería muy importante que todos los que tienen responsabilidad de votar una ley de financiamiento educativo, dándole algún punto más seguramente del PBI a las universidades públicas, lo hagan. Porque me parece que es lo que va a solucionar. Siempre se habla de la educación. Bueno, demos educación de calidad. Y la universidad pública se puede conseguir. Señoras y señores, nos vamos a sentar a charlar en la primera entrevista del día de hoy con el gobernador de la provincia. ¿Me acompañan? Rogelio Frigerio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Anda? Gracias por venir, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo anda? Gracias por invitarme. Por favor. Justo cayó primera mitad de año. 30 de junio, terminando la primera mitad de año. ¿Cómo lo encuentra? 1 año y medio de gestión. 1 año y medio de gestión y primera mitad del segundo año, ¿no? ¿Cómo lo encuentra? A Bueno, usted en lo personal y después hablaremos... a mí me encuentra con las mismas ganas de transformar la realidad, de cumplir con el mandato popular de la gente cuando me votó. Por supuesto, este primer año y medio ha sido mucho más difícil de lo que cualquiera se hubiera imaginado, ¿no? Digamos, gobernar y gestionar sin plata 1 año y medio es difícil. Pero bueno, es la que nos tocó y tenemos que seguir adelante. Y con un panorama... Y tenemos que seguir adelante, sí, cambiando las cosas que nos comprometimos a cambiar y que la gente quiere ver que cambiamos en nuestra provincia. Y con un panorama que no es de mejora, porque los números con la recaudación caída nacional ha empeorado los ingresos. Sí, la verdad que el año pasado creíamos que era el peor año, claro, ¿no? de la historia, casi para las provincias, por lo menos de la historia contemporánea, y pensamos que este año iba a arrancar de otra manera, y la verdad que sigue siendo un panorama y un contexto muy, muy difícil. ¿Por qué cree que el presidente los trata mal? Porque usa calificativos bastante... A cualquiera le molestarían. Bueno, tiene esa forma de expresarse el presidente, ¿no? Digo, no es con las provincias o con los gobernadores nada más, en general. Y con la prensa. Una persona que se expresa de esa manera. Políticos. También es cierto, y hay que reconocerlo, que no es sorpresa para nadie. La gente votó a sabiendas de cómo se expresaba el presidente antes en la campaña o previo a eso, ¿no? Digo, Sí, dijo que iba a hacer lo que dijo. Me parece que acá no hay sorpresa para nadie, ¿no? La gente votó esto y en un proceso democrático no solo hay que aceptarlo, sino en el caso nuestro hay que acompañarlo para que le vaya bien. Yo quiero que al presidente le vaya bien, independientemente de lo que yo pienso, de lo que me parece. ¿Pero no le incomoda a ustedes que los trate de esa manera? Sí, ¿No les molesta? Por supuesto que no es lindo. Además, yo creo que se comete un error en general de los que no conocen el federalismo, de no conocen las provincias, de hablar precisamente de las provincias como un todo homogéneo. Y la Argentina es un país precisamente muy heterogéneo, probablemente el país federal más heterogéneo del mundo. Entonces uno no puede hablar de las provincias. Acá hay provincias que han hecho el ajuste en la política, en algunos casos como en el nuestro, aún mayor que en el gobierno nacional, que han bajado los impuestos. Y después hay provincias que no. Entonces no se puede generalizar, no se puede hablar de las provincias. Yo cuando lo vea al presidente le voy a decir eso, digamos. Él puede tener una idea de lo que ocurre en las provincias en general, pero es muy injusto no diferenciar a las que estamos acompañando este proceso
Bueno, primero de hecho, empezando por casa, bajando el gasto improductivo, bajando los privilegios de la política, metiéndonos en las cosas que durante años nunca nadie se metió, o contra esos privilegios contra los que nunca antes se metió, y que además lo hacemos por primera vez sin aumentar los impuestos, todo lo contrario. La presión impositiva en nuestra provincia bajó en el peor año de ingresos fiscales para Entre Ríos. Eso quiere decir que estamos en el peor momento y por primera vez en la historia el peso de la crisis no recae sobre los comerciantes, las pymes, los productores, recae sobre la política, que es donde tiene que recaer. Y también sobre los, a ver, y es enojar a los trabajadores con lo de las horas extra. Porque dicen los trabajadores, o por lo menos los gremios dicen, no queremos ser parte del ajuste con el tema de las horas extras. Pero las horas extras... Porque ellos lo tenían. Las horas extras, que cumple con las horas extras. Pero ellos lo tenían como un bueno, pero ahí está el como parte del ingreso, pero lo tenían hace muchos años. A ver, nosotros dijimos que no íbamos a pagar más en negro, no queremos pagar en negro, como se pagaba siempre. Eliminamos los contratos de obra porque eran en negro. El Estado no puede ser el principal empleador en negro de la economía. Nosotros lo hicimos. Nosotros eliminamos los contratos en negro. Nuestro gobierno. Y pasó todos los contratos de obra a contratos temporarios. Hicimos ajustes que nunca antes se hicieron. De nuevo, empezando por casa, congelamos los sueldos de los funcionarios, eliminamos la jubilación del gobernador. Digo, empezamos por casa el ajuste. Por primera vez. Por primera vez. Eliminamos todos los privilegios, los dobles sueldos que cobraban muchos en los gobiernos anteriores. Muchos funcionarios cobraban 1, 2, 3 sueldos. Los eliminamos todos. Y por supuesto en donde se puede, no en todo el Estado, porque lamentablemente no tengo esa posibilidad, y impera el decreto que firmé en donde nadie puede ganar más que el gobernador. Sí. Y empezamos a ordenar una cosa que era desquiciada en el Estado provincial. No, eso son, a ver, yo creo que son las señales que la gente estaba esperando. Eliminamos los gastos reservados. Los gastos reservados eran una vergüenza en la provincia. Los eliminamos. Ahora cada gasto tiene que estar explicado. De hecho, hay una investigación por la utilización. Pero a ver, yo creo que eso la gente lo pedía. Esos son gestos que, si bien no van a cambiar tal vez el todo, es un gesto que la gente... Son cosas que van sumando. Claro, son las pequeñas cosas. A mí muchas veces me dicen, ¿para qué te vas a meter con esto que no mueve el amperímetro? Y yo le digo, no, pará. Muchas cosas que no mueven el amperímetro, supuestamente, terminan moviendo el amperímetro. Porque yo creo que cuando me dicen, ¿para qué te metes en esto? Lo que están diciendo es sostener el status quo. Y a mí me votaron para cambiar el status quo, para cambiar esta realidad, no para sostener esos privilegios que se fueron acumulando durante muchísimos años. Sí, bueno, eso por ahí uno en la calle plantea, dice, no, pero ¿qué pasó? Bueno, supuestamente cuando en la campaña usted dijo, vamos a terminar con privilegios, se refería a esto que describió recién. Por supuesto. Y vamos a ordenar lo que estaba desordenado. Las horas extras que se cumplen se tienen que pagar. Los días de clase que se cumplen se tienen que pagar. Ahora, a mí que no me digan que hay que pagar lo que no se cumple, porque la gente no está de acuerdo con eso. Uno va a un comercio, a una pyme, y no le pagan si no trabaja. ¿Por qué en el Estado tiene que ser distinto? ¿Por qué el Estado tiene que ser un privilegio? No, a ver, yo lo que veo es que con los de las horas extras... A ustedes, si no trabajan, ¿les pagan? No. Y bueno, pero eso tiene que ser lo normal. Cuando uno trabaja, cobra, y cuando uno no trabaja, no cobra. El Estado no puede ser un privilegio, porque el que se desloma laburando en el campo, en una fábrica, en un comercio, ve esos privilegios y le da mucha bronca. Dos cosas que quiero, que son importantes que dijo y que me gustaría que desarrollara. La primera, hubo una foto de Puyaro yendo a Nación con 2 exgobernadores a reclamar por lo que le corresponde a Santa Fe. Usted fue a la justicia, ¿haría algo similar con alguno de los exgobernadores para decir, vení conmigo? Yo no tengo problema. Recordemos que en Santa Fe, esos 2 gobernadores que acompañaron a Puyaro fueron los que hicieron e iniciaron las demandas judiciales. Sí. En nuestra provincia, nunca nadie le hizo una demanda judicial a la nación defendiendo nuestros derechos. Ningún gobernador. Yo fui el primer gobernador que lo hizo. Por supuesto que los que me acompañen, lo que quieran, pero claramente lo que quiso mostrar Puyaro es que hay un proceso de muchos años en Santa Fe, lo mismo en Córdoba, donde los gobernantes iban y hacían el juicio. Y eso le ha posibilitado a Santa Fe y a Córdoba contar con cientos de millones de dólares, con los que no cuenta Entre Ríos, porque no hizo esa gestión. Lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice cuando asumí, fue hacer estas demandas. Primero intenté por el diálogo, por la vía administrativa, el reclamo administrativo, y cuando vi que eso no se podía, metimos un juicio por
lo que no nos pagan de la caja de Sí, jubilaciones no el transferidas, y déficit. otro juicio por ser la provincia más discriminada en términos de lo que nos pagan la generación eléctrica por Salto Grande. Cosa que de pico se venían diciendo en la provincia durante muchos años, pero nunca nadie tuvo el coraje y la valentía de hacer ese reclamo en donde había que hacerlo, que era en la Corte Suprema de Justicia. El otro día en Santiago del Estero, los gobernadores, bueno, usted fue la vicegobernadora, tuvieron el reclamo para que todas las provincias del litoral y del norte grande tengan un tratamiento diferencial Bueno, por eso por también, energía eléctrica. también lo propusimos nosotros junto con otros gobernadores. ¿Por qué la zona fría del país tiene un beneficio y la zona más cálida del país en el verano no tiene nada? Es una injusticia. Bueno, esa injusticia hay que corregirla. Y hay otro factor importante que usted viene defendiendo, bueno, también Santa Fe y Córdoba, que es el tema de las retenciones, que hoy terminaban. ¿Qué va a pasar con eso? Porque a partir de mañana vuelve de vuelta el aumento del esquema de retenciones. Creo que es un error, lo he mencionado y se lo he mencionado a las autoridades nacionales, del presidente para abajo. Y además es un error que nos cuesta caro a nosotros, a los entrerrianos, por supuesto a los santafesinos, a los cordobeses, al interior de la provincia de Buenos Aires, al núcleo productivo de la Argentina, le cuestan muy caro las retenciones. Le cuestan caro en desarraigo, le cuestan caro al país en falta de divisas. La Argentina necesita dólares y es el campo el principal exportador y el que puede generar esas divisas que tanto necesita nuestro país. Yo creo que es un error, y lo digo públicamente, creo que hay que ver y sacar la plata de otro lado, pero basta de exprimir al campo. El campo está pasando un momento difícil, no es que le sobra. O sea, la combinación del dólar, ¿cómo está? Y las retenciones es una combinación que golpea al campo, y sobre todo en nuestra provincia, que tiene un nivel de competitividad en la zona núcleo más bajo que el del interior de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. Por eso también nosotros somos la provincia que más ha bajado los impuestos al campo, en términos sobre todo del inmobiliario rural, porque somos conscientes de ese problema. ¿De dónde se puede sacar la plata? Porque ustedes están planteando a la Nación alguna redistribución también de otros ingresos. Sí, pero en lo que le planteamos, por lo menos yo, en donde yo estoy planteándole a la Nación algo, no toco el equilibrio fiscal de la Nación, porque para mí eso es un activo importante que nos beneficia a nosotros. Mire, nosotros somos una de las provincias más endeudadas de la Argentina, en términos de nuestros ingresos, de nuestro producto. Esa es la provincia que me dejaron a mí, una provincia tremendamente endeudada, en dólares y en pesos también. Yo necesito que la Argentina baje el riesgo país, necesito ir a los mercados y necesito esa deuda que además, de casualidad o no tanto, vence en mi periodo de gobierno, necesito estirarla en el tiempo, porque no puedo pagar la deuda como la estamos pagando en el peor momento de ingresos provinciales. Y para entrar al mercado y pedirle a los tenedores de los bonos estirar los plazos, necesito que baje el riesgo país. Y para que baje el riesgo país, necesito que la Argentina sostenga el equilibrio de las cuentas públicas. Yo no soy un irresponsable. Nunca le pediría algo a la Nación que complicara este activo que hemos conseguido, que es el equilibrio. Por eso, en lo que estamos trabajando con otros gobernadores es en un proyecto donde tocamos cosas que no alteran o que no deberían alterar ese equilibrio presupuestario. Y estamos proponemos eliminar todos los fondos fiduciarios, los fondos con asignación específica, en línea con lo que pidió el presidente en su momento. Esos 120.000 millones de pesos que el Banco Central autorizó a la provincia, ¿se van a utilizar? Esa es una autorización que tenemos, sí, básicamente para hacer algunas obras públicas. Pero digo, ¿en los próximos días van a operarlo o cómo es? Bueno, tenemos que ir al mercado. Claro. En este caso el mercado local, ¿no? Porque todavía el mercado más importante que el mercado externo, no. Estamos preparándonos. Córdoba pudo salir al mercado. Santa Fe también. Santa Fe está en proceso, es un buen anticipo de lo que nos puede pasar, y estamos haciendo todos los deberes para poder salir al mercado alrededor de septiembre de este año. El otro día habló de inversiones que están llegando a la provincia. Se habla de una inversión de unos 21.000 millones. Esas son las inversiones que están previstas en el marco del RINI, del régimen de incentivo a nuevas inversiones, que por suerte pudimos votar en la legislatura. ¿Eso para lo que queda este año? Sí, se van a ir implementando este año. Son ingresos para
para la provincia importantes en términos de la generación de empleo, de la generación de riqueza, y básicamente tienen que ver con esta idea nuestra de darle alivio impositivo a los que quieren apostar por el desarrollo de nuestra provincia. Ahí hay un tema... Es para nuevas inversiones y para la ampliación de inversiones existentes. Hay un tema también que están trabajando que es la simplificación de tasas, ¿puede ser? Bueno, eso es, a mí cuando empezamos a analizar lo que era el sistema tributario de la provincia, la verdad que hay cosas que indignan. Nosotros bajamos 103 tasas provinciales, alrededor del 50% del total. Bajamos el 50% de las tasas y contribuciones del Estado provincial. Es que había cosas ridículas, cosas que indignan. O sea, el Estado le hacía pagar al contribuyente por cosas que el Estado debía tener. O sea, un contribuyente pedía una mensura, una fotocopia de una mensura, tenía que pagar, no sé, 20.000 pesos. Para que el trámite sea rápido. Para que el trámite para que lo puedan hacer. Una pareja que se casaba, quería sumar un testigo, tenía que pagar, no sé, 5.000 pesos, no me acuerdo. Pero todo era así, se tenía que pagar por cualquier trámite. Y muchas veces el Estado gastaba más en pagarle al que cobraba esa tasa que lo que finalmente se terminaba recaudando. Toda una locura de un Estado de espaldas a la gente, que nunca se preocupaba en ver cómo le facilitaba la vida al contribuyente. Lo molestábamos, le hacíamos pasar mal. Y bueno, decidimos bajar la mitad de esas tasas y contribuciones. Ya en la provincia no existen más. Son sellos, eran sellados. Son tasas, son tasas y sellos. Es una maraña de tasas, sello, contribuciones, que básicamente lo que hacían era molestar al contribuyente, al ciudadano, al cual el Estado le pedía cosas muchas veces que el Estado ya tenía la obligación de tener. Por eso, además, hay muchas de esas cosas que no se hacen más. Porque una orden clara que yo le di a mis funcionarios es: el Estado no puede pedir más nada al ciudadano, al vecino, al contribuyente, que el Estado ya tiene la obligación de tener. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y seguimos charlando. ¿Cómo no? Seguimos charlando. Vamos a hablar un poco de lo que viene en estos próximos 6 meses. Algo adelantó que tiene que ver con la inversión. Hay muchas preguntas, hay muchísimos mensajes. Hay preguntas que habían quedado cuando dijimos hoy temprano que iba a estar el gobernador, que tienen que ver con el tema del frío. Vamos a hablar de las rutas. Vamos a hablar de muchos temas que usted quiere escuchar y también de política de lo que viene en este 2025 en vivo, en directo con el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio. Ya venimos. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Llega el aguinaldo y con él la oportunidad de renovar tu hogar con estilo y comodidad. En Mundo Muebles tenemos todo lo que necesitas. Desde sofás de diseño hasta dormitorios completos, tenemos opciones para todos los gustos y presupuestos. Visítanos en Churruarín 1160 o nuestra tienda online renovada www.mundomuebles.com.ar. Mundo Muebles, todo está acá. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, Cycle through the darkest of days, having some heartbreak away, never let you go, never let me. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa.
Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Va hacia adelante quien emprende con creatividad e innovación. Quien persiste, aprende y se adapta en cada paso. Va hacia adelante quien no solo ve la oportunidad, sino que además la aprovecha. Si sos de ir para adelante con tu pyme, te presentamos el mejor seguro para riesgos del trabajo. Yapser ART, con la tarifa más baja de Entre Ríos. Informate más en yapserseguros.sec.ar/ART-medio comercial. Este mes, renova tus espacios con Ciloc desmontables. Perfectos para cualquier ambiente. Acústicos, de poco mantenimiento y de fácil colocación. En solo 24 horas. Visítanos en Avenida Ramírez 1809 o llámanos al 343-471-6962. Y recibí presupuesto sin cargo. Te esperamos. Somos Secoplan. Bueno, seguimos en vivo, en directo, estamos con el gobernador de la provincia. Muchísima, pero muchísima gente prendida del otro lado, escribiendo mensajes y preguntando por obras, rutas. Vamos con el tema rutas. ¿Cómo está el tema con las nacionales para continuar? Si algunas ya empezaron. Y también, bueno, con el plan provincial. Hay muchos que están viendo a ver cómo marcha eso. Bueno, la ruta, la autovía 14... se está concesionando en estos días, por lo menos la promesa que me dio el gobierno nacional, son rutas nacionales. La 12, creo que había una audiencia pública esta semana, o sea que se tendría que generar la concesión también durante este año. Y la 18 lo mismo, son las promesas que me dio el gobierno nacional, que iban a concesionar, las primeras rutas que se iban a concesionar iban a ser las de Entre Ríos. Básicamente la 14, la 12 y la 18 que va de Concordia a Paraná. Una vez cada 15 días, una vez por semana, estoy ahí insistiéndole al gobierno nacional que para nosotros esas rutas son prioritarias. Por más que sean nacionales, obviamente como atraviesan nuestro territorio, son muy importantes para la provincia. De hecho, yo pedí, son tan relevantes para la provincia que yo al principio del mandato pedí que me las traspasaran. Sí, recuerdo. Pero bueno, no lo quisieron hacer y hoy estoy esperando que cumplan con esta promesa de concesionarla rápido para que se puedan hacer las inversiones que hacen falta. En la 12 se está trabajando, en la 14 no, y en la 18 también se comprometieron a terminar. Y después tienen las rutas provinciales, ¿no? Que también lo que recibimos fue un desastre, toda la ruta detonada de la provincia. Y las empezamos a arreglar. Empezamos a hacer, licitamos el grupo 1, lo adjudicamos, ya están trabajando en rutas muy importantes para la provincia. La ruta 20, el tramo que arrancamos es el que va de Gualeguaychú a Basso, a Basavilbaso. La ruta 39, que son 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, una ruta muy transitada en nuestra provincia. La 45, la ruta que va a Ibicuí. Y otras rutas que componen el grupo 1. Ahora estamos adjudicando el grupo 2, que también son varias obras, y el grupo 3 y 4 los vamos a licitar y adjudicar antes de fin de año, que son básicamente las del centro de la provincia para el norte. Y también estoy terminando de negociar con el gobierno nacional y con los organismos multilaterales créditos por varios millones de dólares para ver si podemos poner también plata del financiamiento de organismos multilaterales en completar esta intervención del 100% de las rutas provinciales que yo me comprometí a hacer durante nuestro mandato. Durante estos 4 años vamos a terminar interviniendo el 100% de las rutas provinciales que encontramos en un estado calamitoso, que pone en riesgo
la vida de los Sí, de los en la entrerrianos. 39 hubo víctimas fatales. Eso es lo que este estamos fin- intentando este fin de semana. resolver sin plata, pero lo estamos haciendo. ¿Cómo se hace? Priorizando, con muchísima transparencia, porque también la transparencia genera ahorros para el Estado, cuidando cada peso que ingresa en el Estado, priorizando. Bueno, tarea difícil, pero es lo que nos toca. Congelamiento de salario de los funcionarios. La justicia tiene autonomía. ¿Los va a invitar a que se sumen también? Bueno, En la legislatura se dijo que sí. República hay tres poderes, el Poder Sí, sí, Ejecutivo, sí, el sí, Legislativo y bueno. el Judicial. Yo tengo potestad de generar estos cambios en lo que es lo mío, que es el Poder Ejecutivo. Pero también que te Invité al Poder Claro. Legislativo y al Poder Judicial para que también en los sueldos de los funcionarios generen un congelamiento, porque entiendo que es lo que hay que hacer en este momento tan difícil. También es más allá de lo que se ahorre, es una ejemplo, muestra del sí. ejemplo. Lo mismo con la jubilación y la pensión vitalicia del gobernador. Hay algunos que me argumentaban, quizá con razón, que eso se había puesto por una razón lógica, que correspondía, que el resto de las provincias lo tiene, que en todo el mundo. Yo digo, está bien, debe ser así. Sí, pero en este momento Pero no. en este momento no. Claro. En este Eso es lo momento que- no. eso es lo que por ahí uno En a este veces no momento, entiende, ¿no? Que- En este momento los argumentos no son válidos, porque hay que poner el hombro y hay que poner el ejemplo. Hoy estuvo en el Tribunal de Cuentas. Sí. ¿Fue a ver la refacción del Tribunal de Cuentas? ¿Era necesario? Pregunto por el tema plata, no sé cuánto habrá salido. Bueno, a mí me mostraban la foto de lo que era el Tribunal de Cuentas en el pasado y la verdad que no se podía trabajar de esa manera, era un desastre. Tampoco es una está bien, obra, pero es di- una obra sencilla, Pero no, digo no en es esto una de las obra de prioridades. lujo, ¿no? No sé cuánto se gastó, no, desconozco, pero en esto de las prioridades, porque me parece que ahí también. Está bien, pero el funcionario- era una obra que nosotros agarramos empezada ya. Lo que hicimos fue terminarla, una obra que obviamente iba a los ponchazos, se terminó, pero no una obra Digo, que, si usted que era está bien. peor detenerla en ese momento. Si usted ve que un funcionario de su gabinete remodela. Bueno, usted ve, pero yo le Digo, hablo ahí. para coincidir con su posición. Una de las cosas que vimos cuando asumimos fue una obra en el lugar quizá más lindo de Paraná, ¿no? Arriba de la Barranca, al lado del centro de convenciones. Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué es esa obra? Y me dice, no, esa obra va a ser un edificio público. Y yo digo, no, sobre mi cadáver va a ser un edificio público. Ese es el mejor lugar de Paraná, no puede ser un edificio público. Veamos si podemos hacer un hotel, venderlo, qué sé yo. Me dicen, bueno, no se puede por la estructura. Y ahí fue cuando se nos ocurrió hacer el polo tecnológico, Ajá. que va a ser quizá uno de los polos tecnológicos más importantes de Sudamérica. Y lo vamos a tener nosotros, los entrerrianos, y lo vamos a estar probablemente inaugurando dentro de pocos meses. Es un orgullo que nos da, que nace de la decisión precisamente lógica de no darle el espacio más lindo de la provincia, más llamativo, más notorio, a una oficina pública. Eso tiene que ser para la innovación, tiene que ser para la creación, tiene que ser para los emprendedores, tiene que ser para que las empresas paguen y alquilen espacio, como ya lo tenemos todo alquilado y cubierto. Tiene que ser para el desarrollo económico de la provincia. No puede ser para un edificio público. Es que ese es el principal desafío que yo tengo en estos 4 años. Cambiar ese chip de que el gobernador gobierna para el sector público. Yo tengo que gobernar para 1,5 millones de entrerrianos. Que a veces miran de nuevo, las amas de casa, las pymes, los comerciantes, los productores rurales, cómo la discusión siempre se da en nuestra provincia en torno a lo que le pasa al Estado. Y lo que le pasa a la familia, lo que le pasa a las pymes, lo que le pasa a los comerciantes, durante décadas nadie se ocupaba de ese mundo. Gobernador, faltan De poco. hecho, Sí. estuve con la mesa de enlace Sí, la semana pasada. ¿Sabe cuántas veces lo recibieron los gobernadores anteriores a los representantes del campo? Nunca, no lo recibían nunca. Yo lo recibo una vez cada 15 días, es el sector productivo más importante de la provincia. Tenemos un montón de cosas para trabajar en conjunto, un montón de peleas para dar en conjunto. Pero tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que vernos. Nunca los recibían. Gobernador, se viene época de definiciones porque hay elecciones. El sábado un congreso radical que postergó un poco el debate porque el radicalismo es parte de la alianza de Juntos por Entre Ríos. Por supuesto, parte fundadora de Juntos por Entre Ríos. No debatió el tema de alianzas, de sumar a la Libertad Avanza, que sería un poco uno de los temas que se tiene que debatir.
¿Cómo está ese tema? Es que creo que hizo lo correcto porque uno vota o define algo que esté planteado y ese planteo todavía no existe. Es decir, nosotros no nos hemos juntado con autoridades de otros espacios políticos para ver si íbamos juntos. Probablemente se dé, yo siempre dije lo mismo, yo creo que los que queremos dar una vuelta de página en la historia de la Argentina, que el populismo, la demagogia no nos gobierne nunca más, que la falta de transparencia, que la corrupción no nos gobierne nunca más, y tendríamos que estar juntos para evitar que eso suceda. Por lo menos lo que yo pienso y lo que me dicen también la gran mayoría de los entrenos con lo que me junto todos los días, porque usted sabe que yo ando por todos lados y la gente me dice, júntense, es hora de terminar con esta parte de la historia que tanto daño le hizo a la Argentina y también a nuestra provincia. ¿Usted estaría de acuerdo con formar una alianza grande? Yo estoy de acuerdo con hablar y dialogar para ver si nos ponemos de acuerdo precisamente para que el populismo, la demagogia, lo que representa el kirchnerismo, no vuelva más a la Argentina. Yo, para mi país, para mi provincia, quiero eso. Pero es mi posición. Yo tengo que ver si los demás coinciden con esta postura. Una vez que eso se defina, bueno, los partidos que integran Juntos por Entre Ríos votarán si aceptan o no, pero no se puede votar algo que todavía no está planteado. ¿Y cómo está el PRO? Porque a nivel nacional hay diferencia, en provincia de Buenos Aires hay una cosa, fueron separados con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo acá lo he manifestado también en más de una oportunidad. Nosotros acá estamos más fuertes que nunca, Juntos por Entre Ríos, que es nuestro sello. No, pero digo, lo digo el PRO. Es nuestro sello y son todas las partes que lo constituyen. El PRO es una de esas partes. Acá no estamos viendo y peleándonos por el poder, por los personalismos, por el vedetismo personal. Nosotros entendemos que tenemos una misión muy importante en la provincia, que es cambiar esta realidad que tanto nos duele. No podemos estar priorizando la pelea personales, las cuestiones de los dirigentes, ni siquiera las cuestiones de los partidos políticos. Nosotros tenemos que priorizar la unión de Juntos por Entre Ríos para transformar la realidad. Porque cuando decía esto, porque cuando escriben en Buenos Aires dice, bueno, se juntaron los gobernadores y vino el gobernador de Entre Ríos, el gobernador del PRO. No dicen de Juntos por Entre Ríos. Yo soy de Juntos por Entre Ríos. Antes que nada, soy de Juntos por Entre Ríos. Hoy mi responsabilidad, que es la mayor responsabilidad que tuve en mi vida, es gobernar y transformar mi provincia, en línea con lo que nos comprometimos a hacer en la campaña. No pienso en otra cosa. Esa es mi responsabilidad, eso es lo que me quita el sueño todos los días, ver cómo, aún en este contexto tan difícil, probablemente el más difícil que nos ha tocado vivir, yo tengo que dar respuestas, tengo que hacer las reformas que la gente nos pide, como hicimos con el cambio del código electoral, la boleta única, como hicimos con la obra social del Estado, que encontramos que la estaban desmantelando, y nos metimos, aún con el consejo de muchos que me decían, no te metas, ¿para qué te metes en ese lío? Te vas a meter en un problema. Acá nunca nadie se metió con eso, todos sabemos que se robaba, todos sabemos que era una ineficiencia, pero nunca nadie se metió. ¿Para qué te metes vos? Porque es mi obligación, porque es lo que le prometí a los entrerrianos que yo iba a hacer. No iba a mirar para un costado cuando había algo que estaba mal, aunque molestara, aunque arriesgara. Iba a hacer lo que tenía que hacer, que es transformar esta realidad que tanto nos duele, que ha transformado a nuestra provincia, no solo en la hermana pobre de la región centro. Hay un ranking de provincias que yo sigo, que hacen unos economistas, colegas míos, que la ponían a Entre Ríos en el puesto 23. En el puesto 23 en el 2023. Puesto 23. ¿Cuántas provincias hay? 23 provincias. O sea, en el último puesto estábamos. Lentamente vamos saliendo de ese lugar, pero esa es la provincia que nosotros recibimos. La última, ¿se va a Alemania? Sí, me voy el miércoles y vuelvo el viernes. Voy, la verdad que invitado, obviamente. Acá yo prohibí todos los viajes al exterior a todos los funcionarios, no se va nadie, si no lo invitan, con todos los gastos pagos. Me voy a firmar acuerdos muy importantes, creo yo, que nunca tuvimos, entre Baviera, que es la región más próspera, más desarrollada de Alemania, que además es la región donde nació mi madre, con Entre Ríos. Vamos a hacer un acuerdo bilateral entre la región de Baviera y Entre Ríos. Me parece que eso es muy importante. La verdad que voy a estar 2 días nada más afuera porque tenemos muchas cosas para hacer, se están discutiendo muchas cosas muy trascendentes también para la provincia,
pero me parece, Diego, importante aceptar esta invitación. Gobernador, gracias por la visita. Gracias por invitarme, muy amable. El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, con nosotros charlaba. Hacemos la pausa, hay más invitados, viene una candidata a diputada nacional también a charlar con nosotros. Ya volvemos, dale. Este mes, renova tus espacios con Cielog desmontables. Perfectos para cualquier ambiente. Acústicos, de poco mantenimiento y de fácil colocación. En solo 24 horas. Visítanos en Avenida Ramírez 1809 o llámanos al 343-471-6962. Y recibí presupuesto sin cargo. Te esperamos. Somos Secoplan. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Llega el aguinaldo y con él la oportunidad de renovar tu hogar con estilo y comodidad. En Mundo Muebles tenemos todo lo que necesitas. Desde sofás de diseño hasta dormitorios completos, tenemos opciones para todos los gustos y presupuestos. Visítanos en Churruarín 1160 o nuestra tienda online renovada www.mundomuebles.com.ar. Mundo Muebles, todo está acá. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, through the darkest of days, having some heartbreak away, never let you go, never let me. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Va hacia adelante quien emprende con creatividad e innovación. Quien persiste, aprende y se adapta en cada paso. Va hacia adelante quien no solo ve la oportunidad, sino que además la aprovecha. Si sos de ir para adelante con tu pyme, te presentamos el mejor seguro para riesgos del trabajo. Yapser ART, con la tarifa más baja de Entre Ríos. Informate más en yapserseguros.sec.ar/ART-medio comercial. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Seguimos aquí en Quién Dice Qué, en la pantalla líder del 11 TV, temporada 16. Y lo hablábamos hace un rato con el gobernador, hay elecciones. Este año hay elecciones, vamos a ir a votar. Ayer en el supermercado me decía, che, Nico, me dice, ¿cuándo son las elecciones en Entre Ríos? Porque vemos elecciones en Santa Fe. Entonces no, en Entre Ríos se vota solamente en octubre. No hay paso, hay elecciones
generales, pero en el peronismo, en el principal partido hoy opositor en la provincia de Entre Ríos, ya se han definido las candidaturas. Se presentó un proceso interno, ustedes saben, hubo impugnaciones de las 4 o 5 listas que se han presentado, quedó una sola, y es la lista oficial hoy para competir en octubre con el resto de las fuerzas. Hay que ver si van juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, qué va a hacer el socialismo, seguramente el MST va a ir con sus candidatos y alguna fuerza política. Vamos a ver cuáles son las opciones. Una de las opciones es la del Partido Justicialista. Hay que ver cómo se inscribe después el Frente Electoral después del 7 de agosto. Y quien está con nosotros, Marianela Marclay. ¿Dije bien? Marclay. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Es candidata a diputada nacional. ¿Es así? Sí, exactamente. Vos sabés que desde hoy temprano estoy con el tema del apellido, con la pronunciación y ¿cómo es? Marclay. Marclay. ¿Cómo suena? Así. No le pongo el Marclay fuerte, Nada. Marclay. Simple. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, por este nuevo camino, ¿no? Hoy de candidata a diputada nacional. Contale a nuestra gente, ¿vos sos de Concepción del Uruguay? Sí, soy de Concepción del Uruguay. Estoy a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad. Ajá. Trabajo dentro del grupo político del doctor Laurito. Y bueno, vengo de varios años de militancia. Particularmente en la Secretaría llevo 7 años, 3 de concejales anteriormente. Y bueno, militando dentro del peronismo desde chica. Quienes te conocen en Uruguay dicen, fue una de las piezas fundamentales, Marianela, o es una de las piezas fundamentales en lo que en su momento fue el trabajo que hizo Uruguay, la ciudad de Concepción, Uruguay, en primera infancia conjuntamente con gente del CONICET. UNICEF. Con UNICEF. Sí, tenemos un programa municipal de primera infancia. Es un programa que está apuntado a los chicos que recién nacidos, sin obra social, que vamos a buscarlos a la casa. Digo, ahí empieza el programa municipal. Y dentro de ese programa, que es de acompañamiento y seguimiento de las familias, no solamente del chico recién nacido, hasta los 3 años, que es cuando un niño está por fuera del sistema educativo, la municipalidad lo va acompañando a través de distintas líneas. Por ese trabajo que nosotros tenemos tan fuerte, UNICEF acompaña a través de otros programas que se van cumpliendo. Mirá qué interesante. A mí se me vino a la cabeza, para los que son de estos lados o de acá de Paraná y la zona, acá se implementó en su momento un programa que se llamaba el INCINIPA, que era el Ingreso Ciudadano para la Niñez, que atendía más o menos la misma problemática, pero sin acompañamiento de UNICEF. Claro. Digamos. Era más a pulmón, pero en aquel momento fue una iniciativa que presentaron 2 concejales, creo que era uno socialista, sí, Haddad, y Mondéjar, que también venía de un ala progresista. Sí. Fue hace bastantes años, después se descontinuó porque ahora está la asignación universal, digamos, que mínimamente trataba de ser un programa de gobierno, ¿no? Claro. O es un programa de gobierno. Más allá de la atención, en líneas generales, esto tenía que ver con eso, ¿no? Con un ingreso ciudadano para la niñez a los chicos que no tenían ningún tipo de acceso. No digo que es lo mismo, pero me retrotrajo a eso. Claro. Bueno, pero es pensar en ese sector, ¿no? Sí, claramente, digamos, la asignación universal tiene que ver con la transferencia económica o la transferencia monetaria, como le dicen, que es el pago de un dinero por el niño nacido, ¿no? El acompañamiento o el programa municipal tiene que ver con un acompañamiento desde el territorio. Vamos, chequeamos si ese niño está bien, su contexto, su familia, y ahí arranca, digamos, un proceso de seguimiento en la salud, en lo social, ¿sí? Y inclusive acompañamos a las madres en este proceso, ¿no? de maternar, ¿sí? A los adolescentes también, que son padres, que son madres, se hace un acompañamiento muy de cerca. A los chiquitos que por ahí necesitan algún acompañamiento de estimulación temprana, bueno, es un programa integral que tiene nutricionista, tenemos un área, digamos, de atención temprana, donde los chicos van a hacer estimulación,
nutricionistas, con trabajadores sociales. Y en esta etapa de campaña, o ya empezar a conocer un poco más el territorio al que querés representar, que es el resto de la provincia de la Cámara de Diputados, te sumaste a la propuesta que encabeza en el Senado Val, o el candidato senador Adán Val, y en diputados Guillermo Michel. Acá en estos lugares a Val se lo conoce, fue intendente de la ciudad. Sí. A Michel, yo lo vi una sola vez en mi vida en el lugar donde estás vos. ¿Cómo es Michel? ¿Qué nos puedes contar de Michel, Guillermo Michel? Mira, solo lo conocí a Michel cuando trabajaba en la FIP, a través de esas donaciones que hacía a los municipios locales. Bueno, en esas entregas que la verdad que para nosotros, para el municipio de Concepción, que fue en la anterior gestión del doctor Oliva, nos ayudó un montón porque nos entregaba mercadería, mochilas. La verdad que esa mirada social que ha tenido sobre el territorio, en 7 años digo que soy secretaria de Desarrollo Social, lo pudimos ver con Michel y bueno, ahí empezamos a cruzarnos, ¿no? Está bien. Y ahora, bueno, me imagino que también, bueno, a caminar al territorio, ahí buscando. Ahí estamos viendo unas imágenes, esto pasó el fin de semana en Concordia, en la zona de Aserraderos. O sea, la idea es esa, ¿no? Empezar a buscar, a charlar con los distintos sectores. Sí, nosotros tenemos una propuesta de dirigentes, como yo digo, de a pie, ¿no? Dirigentes que recorriendo el territorio, lo principal es el diálogo y la escucha permanente de los dirigentes que están en los lugares, en el territorio y de la gente, ¿no es cierto? Porque la elección de octubre va a ser una elección fuerte, sobre todo también para el peronismo, ¿no? Por el lugar que hoy intenta buscar, tratar de... No va a ser fácil. Me decía el otro día en una entrevista que le hice a Val, que va a ser difícil por un contexto nacional, porque se va a jugar mucho esto de, bueno, si Milei sí, Milei no, y no va a ser fácil en el día a día cuando vayan a hablar con el elector, ¿no? Y cada vez, lo veíamos en Santa Fe ayer, votó apenas el 52% de la gente. Mira, yo lo que creo es que si bien esta elección va a estar nacionalizada, ¿no? Porque lo de Milei trasciende muy fuerte. Yo creo que el Entre Ríos y el peronismo entrerriano es también bastante fuerte, ¿no es cierto?, en el territorio. Y que el electorado entrerriano requiere de candidatos que sean visibles, que la gente, que sean cercanos. Entonces, yo creo que en ese sentido a nosotros, si bien no va a ser una elección fácil, yo creo que la tenemos que aprovechar, porque es lo que hoy la gente quiere, ¿no? No tanto esta cuestión de las redes, ¿no? Y de las redes, de la foto, sino del cara a cara, de sentarse con los ciudadanos, de pensar cómo juntos podemos salir de esto que está pasando, ¿no? Porque la política de Milei, o sea, te lo puedo hablar de la parte social. Sí. Es una política que ha sacado, o es una gestión que ha sacado de la centralidad la política social. El problema social está por fuera de la discusión nacional. Sí. Es una problemática que se le ha trasladado a los municipios locales. Sí, hoy los municipios locales son quienes están recepcionando todos los problemas de la sociedad. Sí, la primera puerta. Sin tener, sí, hoy hablábamos de la ventanilla única de todos los problemas, ¿sí? Sin tener ningún tipo de transferencia económica. O sea, tenemos municipios gestionando en soledad los problemas de la gente. Y a diferencia de nación y de provincia, los referentes locales no podemos decir, vos venís, me golpeás la puerta de mi casa y me decís, no tengo para comer, no tengo trabajo, y yo nada, porque si no te atiendo acá y no soluciono tu problema, como vivimos en el mismo barrio, en la misma ciudad, hago 3 cuadras y te voy a encontrar en la verdulería o cuando vaya a llevar a mi hija a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, los municipios locales no le podemos sacar el cuerpo a la problemática. Sí o sí tenés que enfrentarla. Entonces, cuando todo está tan corrido de eje, ¿sí? Cuando la política social, los programas sociales están por fuera, ¿sí? de la centralidad de nación y de provincia, los municipios tuvieron que salir a poder solventar esto. Por ejemplo, hoy que hablamos del programa de primera infancia.
Ese programa, que nació en la gestión anterior, era financiado por el gobierno municipal, así nació hoy gobierno provincial y gobierno nacional. Hoy ese programa lo subsidia totalmente la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Tuvo que absorber el 100%. Totalmente. Y si no, tendría que caerse. Como estamos priorizando esos chiquitos que nos interesan, que lleguen al sistema escolar medianamente nutridos y estimulados, digo, tenemos que, si pensamos en una sociedad de futuro, tenemos que... ¿Pensás que esa propuesta puede ser, digo, lo estoy viendo, ¿no? Ya proyectando, si te vota la gente, te elige la gente, llegás al Congreso de la Nación. Sería un proyectazo de ley. Yo creo que sí, es lo que te iba a decir. Si nosotros pensamos siempre en esto que dicen los jóvenes del futuro, bueno, son el presente. Nosotros nos tenemos que ocupar hoy de darle de comer, hoy de que tengan una vivienda digna, hoy de que tengan agua y cloaca, hoy tenemos que acompañar esas infancias, ¿sí? Porque después, ya sabemos, después de los 6, 5 años ya no hay ninguna posibilidad de que se pueda ese niño desarrollar con todas sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, hoy cuando se habla de recorte, de achique de presupuesto, de reducción, digo, ¿dónde queda la gente? ¿Sí? ¿Dónde queda la gente cuando... ¿En qué parte de la discusión? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, ¿cuándo empezamos a hablar de las personas? Cuando nosotros decimos tanto porcentaje de achique o superávit o lo que sea, no estamos diciendo que no tiene que haber superávit, por supuesto que lo tiene que haber. El gobierno de Concepción del Uruguay administra con superávit y lo hizo en la gestión anterior, pero no por eso dejó de ver a la gente. Cuando nosotros vemos los números ahí, estadística, yo me pregunto, ¿saben qué historias hay ahí? Digo, porque cada número es una historia, es un nombre, es un apellido y tiene que tener rostro. Y eso tiene que valer algo, ¿sí? Por eso es tan importante esto que vos decías. La campaña, ¿cómo será en la provincia? Tiene que ser una campaña con dirigentes de a pie, una campaña de cara a la gente, escuchando lo que la gente, el electorado nos tiene que decir, ¿sí? La verdad que agradecerte tu visita. Está bueno conocer y qué piensan y cómo actúan quienes son candidatos de todas las fuerzas políticas, por eso la invitación y agradecerte especialmente que hayas estado aquí en el piso y por supuesto no va a ser la primera, seguiremos charlando. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias. Marianela Marclay. ¿Lo dije bien? Sí. Tengo miedo, de hoy temprano estoy con el apellido. Pero bueno, ya lo vamos a memorizar. Candidata a diputada nacional por el peronismo en la provincia de Entre Ríos. Una cosa antes del cierre, muy cortita, porque fue un reclamo que llegó por muchos mensajes hoy temprano, cuando anunciamos que iba a estar el gobernador, y yo en el ping-pong que hicimos me olvidé de preguntarle. Se lo pregunté en el corte, seguramente va a ser anuncio mañana de las autoridades del CGE, lo que me estoy adelantando a decir. Y si no, las autoridades del CGE tendrán que preguntarle al gobernador. Porque me dijo el gobernador recién, cuando se estaba yendo, que le van a dejar estos 4 días por el frío, mañana habrá que hacer una resolución, las autoridades del CGE, por el frío van a dejar, como hicieron en su momento con el calor, que cada escuela decida en estos días que faltan, porque empiezan las vacaciones la semana que viene, cada escuela decida con la cuestión de sus chicos por la obligatoriedad o no de asistir, por la cuestión de las bajas temperaturas. Ojalá que mañana salga la resolución, pero bueno, es un anuncio que me hizo recién en el corte y quería manifestarlo. Mañana seguramente ampliaremos esto durante toda la jornada aquí en el 11 TV. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces. Nico.